Daremos inicio a la asesoría acerca de la clase de complicaciones agudas y crónicas de diabetes mellitus. Espero yo a lo largo de la hora que vamos a tener disponible, pues se vayan a ir incorporando algunos compañeros. Si no, pues seremos únicamente nosotros, ¿verdad? Que somos poquitos. No sé si recuerdan más o menos cómo es mi dinámica para la asesoría cuando es virtual, es decir, centrada en la parte de las dudas o las cosas que a ustedes más les cuesta manejar y las preguntas puntuales que tengan, claro está, ¿verdad? No sé si de momento hay alguna duda puntual que tengan o algo que se les dificulte mucho del tema. Pueden participar ya sea con el micrófono o lo pueden escribir, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quieran aclarar? Estefanía Esmeralda, quiero ver, ¿será que puede explicar la vía de la exosamina? Ajá, bye. Entonces, recuerden que la vía de exosamina es una de las hipótesis que explica, mejor dicho, la parte de cómo es que suceden las complicaciones crónicas. En cuanto a las complicaciones crónicas, se ha estado manejando durante muchos años estas hipótesis, son cuatro, las que más fuerza tienen. Sin embargo, en investigaciones recientes se ha visto que hay una nueva hipótesis, incluso se habla de dos nuevas hipótesis, que a día de hoy pues ya no serían tanto hipótesis porque ya se ha comprobado que efectivamente pues estas vías, las cuatro vías que nosotros veíamos en clase, están relacionadas con el aparecimiento de las complicaciones crónicas microvasculares, ¿verdad? Las complicaciones crónicas macrovasculares no es nada más que la aplicación de lo microvascular a un vaso de mayor tamaño. Ahora, con la vía de la exosamina particularmente, lo que veíamos es que los aumentos o las elevaciones de glucosa en las personas, sobre todo en una persona diabética, tiende a tomar dos caminos. Uno es el camino que forme fructosa 6-fosfato para la glucólisis y pues pueda utilizarlo a lo largo del día. Y otro es que se forme la glucosamina 6-fosfato cuando esta fructosa 6-fosfato entra en contacto con la glucosamina. Ahora, el problema de que se forme glucosamina 6-fosfato es de que esta va a generar otros compuestos, casi siempre que contienen enlaces o glicosídicos, como por ejemplo la N-acetilgalactosamina, y ella, esta N-acetilglucosamina, perdón, es la que se va a encargar de generar el como desorden que genera a nivel no solamente proteico, sino a nivel nuclear y del citoplasma de la célula que se va a ver afectada. Esta N-acetilglucosamina, que está unida con el grupo UDP, puede formar dos tipos de uniones, ¿verdad? Las glicosilaciones N y las glicosilaciones O. Cada una de ellas, perdón, afecta a un componente específico de la célula, como lo pudiera ser el retículo endoplasmático rugoso o pudiera ser el aparato de Golgi. La vía de las exosaminas, bueno, no se centren en la parte de cada uno de los metabolitos, ni tampoco en las enzimas en sí que van a participar. Simplemente es comprender cómo la glucosa, en lugar de ser aprovechada como parte del metabolismo diario de nosotros en una persona diabética,
a la cual se le suma el hecho de que es sedentaria, no realiza actividad física, todos esos acúmulos excesivos de glucosa van a formar compuestos que son intermediarios que una persona normal puede utilizar rápidamente, pero como las concentraciones de glucosa son tan altas, va a desviarse el camino, ya no solo para la glucólisis, sino para formar este compuesto que es la N-acetilglucosamina, que es la vía de las isosaminas que nos explica, ¿verdad? Entonces, ella va a tener consecuencias en las proteínas citoplasmáticas y nucleares. Eso es como principalmente lo que interesa de la vía de las exosaminas, porque esta N-acetilglucosamina, además de los efectos que tienen esas proteínas citoplasmáticas y nucleares, es que la fosforilación que tiende a ocurrir para que las proteínas lleven a cabo sus funciones normales tiende a estar inhibida. Al estar inhibida la función de esas proteínas, pues ya no ejercen su efecto en la célula y va a haber estructuras que principalmente van a ser afectadas, como lo es el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente. No sé si con eso logró solventar la parte de la vía de las exosaminas, Stephanie Esmeralda. La vía de la exosamina, cuando ustedes la vean, y que también yo les explicaba un tanto en clase, no es como que una de las vías principales. Ahora, todas estas vías, los 4 hipótesis, me explican el aparecimiento de. Sin embargo, la vía de la exosamina no es como una vía predominante, no es como una vía que a mí me interesaría explorar. Me interesaría quizás un poco más explorar la parte y que dominen mejor la de los productos avanzados de glicosilación y la vía de los polioles, ¿verdad? Porque esa es la que explica la mayor cantidad de complicaciones en este tipo de pacientes. Yo les explicaba, no sé si habrá acá algunos de los chicos que estuvieron en discusión conmigo la última vez, cuando veíamos en la discusión de diabetes, de el por qué creen ustedes que a día de hoy el nivel máximo de glucosa que nosotros podemos tomar como un valor normal son esos 100 miligramos de decilitro. ¿Por qué no a 125 miligramos de decilitro decimos que es normal? No sé si alguno de ustedes pudiera participar. ¿Qué idea tienen del por qué no digo yo, pero 125 miligramos de decilitro sigue siendo normal? O no yéndonos tan lejos, ¿por qué antes decíamos que 110 miligramos de decilitro todavía era un valor normal para la glicemia? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Alguien tiene una idea de lo que está pasando en este caso? Y no sé si me logran escuchar bien, por cierto. Me olvidé preguntarles ese detalle antes. ¿Están ahí, chicos, o se me fueron? Porque la asesoría busca que sea algo interactivo, ¿verdad? Como les comentaba hace un momento. Lo pueden decir por el micrófono o lo pueden escribir, no hay ningún problema. Pero quiero saber si están ahí todavía.
Vaya, de acuerdo, gracias. Ajá, hay quien tiene una idea de lo que está sucediendo. Y posteriormente pasamos a lo que nos mencionaba Christopher, ¿verdad? Christopher Alessandro, de las complicaciones crónicas microvasculares. No sé si hay una duda puntual para solventar eso primero, Christopher, acerca de alguna complicación crónica microvascular en específico, o busca que hagamos como un resumen así rápido de las complicaciones, porque quiero tratar la manera de que solventemos primero las dudas o lo que más se les dificulta y luego pudiésemos hacer así súper rápido un breve resumen, ¿verdad? Recuerden que la asesoría es para solventar dudas más que todo. Entonces, si no veo participación de ustedes, solvento dudas y pues nos quedamos hasta ahí. Génesis Nicole, ¿podría explicar lo de la nefropatía? Ajá, va, bien. Quizás sea porque a nivel fisiológico Quizás sea porque a nivel fisiológico hay suficiente glucosa para mantener la función del organismo y no hay exceso. Ajá. Si se puede un resumen rápido sobre los puntos claves de cada uno, su teoría prevalente. Ajá. Va, entonces, dando respuesta a la pregunta que les hacía, bueno, me comentan acá, ¿verdad? Quizás sea porque a nivel fisiológico hay suficiente glucosa para mantener las funciones del organismo y no hay exceso. Ajá, va, entonces, el hecho de que cada vez las nuevas evidencias nos mencionen que hay valores de seguridad en el cual nosotros podemos trabajar y tolerar un nivel de glicemia. Sabemos que el valor de glicemia, pues estamos en 60 a 100 en una persona no diabética, y en una persona diabética, pues de 70 a 100. ¿Por qué ya no tomamos como base un valor más alto, como pudiera ser 125 miligramos de cilitro? ¿O por qué ya no es válido el decir, 110 miligramos de cilitro, pues todavía está en un valor aceptable, en un valor normal? Porque las nuevas evidencias nos han demostrado que arriba de 100 miligramos de cilitro ya comienzan a activarse la vía de los polioles, comienzan a activarse los productos de glicosilación avanzada, y sobre todo en personas que ya tienen varios años de no tener un buen control de la glicemia, la ruta de los polioles es la que predomina y condiciona el aparecimiento de la retinopatía diabética. Entonces comienza el daño al cristalino. Por eso es que nosotros mencionamos que estos valores es de 60 hasta 100 en un no diabético, o de 70 hasta 100 en una persona diabética. Porque si superamos estos 100 miligramos de cilitro y nosotros decimos, pero es que 105, 108 miligramos de cilitro está bien todavía, no entra ni siquiera en prediabético. Ya pues la evidencia nos menciona que esa persona de tanto tiempo que maneje esos valores arriba de 100 va a aparecer mucho más rápido la retinopatía diabética, y por eso es que ese valor se ha establecido como 100. Porque siendo el límite 100 o estando abajo de esos 100, pues no hay aparecimiento de esa retinopatía diabética, que es una de las complicaciones microvasculares pues más frecuentes y más comunes que van a ver ustedes en la clínica. Muchos pacientes pues con daño a la visión, y no se diga pues el aparecimiento de las cataratas, ¿verdad? Vaya, luego veíamos la parte de la nefropatía diabética, que era como que les generaba mayor confusión. Vaya, con la ¿me logran escuchar todavía? No sé si se perdió del todo la conexión.
Hasta ahorita se ha podido escuchar, doctor. Ah, vaya, vaya, de acuerdo. Bien, entonces, con la parte de la nefropatía diabética, si bien es cierto, todos los mecanismos que nosotros hemos estado viendo hasta el momento ayudan a mantener la homeostasis en el cuerpo, el hecho de que la glicemia esté alta demasiado tiempo rebasa la capacidad que tiene el riñón de poder hacer su trabajo de manera adecuada. ¿Recuerdan cuando veíamos el umbral renal de glucosa? ¿Saben cuál es ese umbral renal de glucosa y por qué se llama así? Creería que es 180 y es debido a que a ese nivel ya se empieza a filtrar o a presentar glucosuria. Exacto, ¿verdad? Así es. Entonces, Génesis Nicole, sí, también, así, ¿verdad? 180. Entonces, a partir de esos 180 miligramos de cilitro, el riñón perfectamente puede seguir reabsorbiendo glucosa, no hay ningún problema. Y de hecho, bueno, hay una investigación que fue del año pasado de una revista africana que menciona que pudiésemos mencionar o tolerar todavía un umbral renal de glucosa de hasta 200. Sin embargo, como todavía no es un consenso internacional y pues la American Diabetes Association no ha mencionado que podemos llegar hasta ese nivel de 200, nos seguimos quedando con los 180 miligramos de cilitro, ¿verdad? Entonces, cuando la glicemia supera ese valor, recordemos que este aparecimiento de la nefropatía diabética, al igual que de las otras complicaciones crónicas microvasculares, es ya por años que la persona pues tenga esos valores elevados de glicemia. Entonces, esa barrera de filtración que tiene el riñón, poco a poco, con el paso del tiempo, se va deteriorando. El detalle es que los niveles elevados de glucosa, que sabemos activan las 4 hipótesis que nosotros hemos estado mencionando, va a haber un predominio de vía de polioles y de los productos avanzados de glicosilación avanzada que van a generar un daño precisamente al endotelio renal. ¿Cuántos años puede aparecer? Es un rango muy variable en cuanto a su pregunta, Eduardo Alexander. Bien pudiésemos establecer, por ejemplo, de 5 a 10 años. Sin embargo, debemos considerar un aspecto muy importante. Pues, sí, sí, ahorita sí. Bien, bien. Sí. Uh-huh. Ah, muy buena pregunta. Sí, y me detuve por el detalle de que a mí también me tira el error de conexión. Entonces, cuando me tira el error de conexión, yo me detengo y espero que se me vuelva a conectar. Va, entonces, una vez se ha instaurado el daño renal, dependerá el estadio en el que se encuentre el daño renal, pudiese haber una reversión de las consecuencias. Sin embargo, cuando son efectos crónicos en un paciente ya crónico, muy posiblemente cuando nosotros evaluemos el verdadero funcionamiento renal, probablemente, y eso casi que con certeza, ya no vamos a poder hacer nada. Porque tengan en mente que el tejido renal no se regenera, no es como el tejido hepático. Entonces, cuando se ha establecido el daño renal, que no sea un daño renal agudo, sino que ya es un proceso crónico,
Eso hasta que vean la clase de renal van a entender como con más amplitud a qué nos referimos a cuando ya se instauró crónicamente un proceso renal. Entonces, va a depender de los años que haya pasado y del cuidado que tenga la persona o que haya tenido la persona, el hecho de que podamos enlentecer nada más el avance de la nefropatía diabética en este caso. Una vez se ha instaurado un daño crónico, ya no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es hacer que el avance de ese daño renal sea más lento. Ya no podemos frenarlo y ya no podemos curarlo. Podemos nosotros sí mantener bien controlada la glucosa y podemos mantener bien controlada la presión arterial. Sin embargo, el daño al riñón sigue sucediendo en una manera más lenta, pero sigue sucediendo. Entonces, retomando un poquito más ya la parte de lo que está sucediendo con el riñón, estas 4 vías siempre van a estar implicadas. Recordemos que las 4 vías son vías que funcionan las 4 al mismo tiempo. No vayan a pensar que vamos como por fases. Se activa primero la vía del poliol y después de eso se activa la de los AGEs, luego viene la de la exosamina y ya mucho después viene la proteína C. No, las 4 hipótesis que nosotros manejamos a día de hoy con certeza están sucediendo al mismo tiempo, todo está enlazado. Entonces, todo esto, sobre todo la hiperglicemia, lo que hace es daño mitocondrial. El daño mitocondrial, ya sabemos qué es la mitocondria, ya sabemos su importancia, las rutas metabólicas que están relacionadas. Todo ello va a llevar a la degeneración del endotelio de una nefrona o del epitelio renal como tal. Entonces, todos estos factores van a permitir que haya un engrosamiento de la membrana basal glomerular, que haya una proliferación del mesangio, que haya expansión mesangial y que haya podocitopatía. En cuanto a la podocitopatía, recuerden que como hay un daño o un estresor constante a esas células renales, lo que hace el podocito es tratar de sobrellevar el trabajo extra. Hay una hipertrofia de las mismas, comienzan a surgir más, pero llega un momento en el que el excesivo eliminación de la glucosa que está sucediendo, porque ya superamos este umbral, va a hacer que los podocitos poco a poco vayan perdiendo la integridad que tienen ellos. Y no sé si recuerdan que veíamos una foto en donde estos podocitos estaban perfectamente unidos uno a la par del otro y cada uno de ellos pues permitía que hubiese una carga negativa alrededor, o mejor dicho, inferior a donde están los podocitos, que no permitían el paso de partículas con cargas positivas. En este caso, pues, la hiperglicemia prolongada, el superar ese umbral de glucosa por tanto tiempo hace que los podocitos se vayan separando, y el hecho de que se vayan separando los podocitos permite que las cargas de las proteínas puedan pasar libremente, y eso es lo que condiciona a el aparecimiento de la proteinuria. ¿Cómo medimos proteinuria en un paciente diabético? Y no se diga cuando evaluamos la función renal, mediante la albúmina. Ahí es donde entra en juego los conceptos de micro y macroalbuminuria. Tengan en mente que la expansión mesangial es el sello característico de la nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque el daño está sucediendo tanto en el mesangio que llega un momento en el que se va expandiendo a modo de tratar de contrarrestar los efectos que está buscando la eliminación del azúcar, no la está pudiendo controlar, pero ella sigue expandiendo su material, sigue expandiendo el material a modo de ver si lo puede contrarrestar, pero no se da cuenta que los vasos capilares que están siendo protegidos por ese mismo mesangio están siendo estrangulados, porque la célula lo que busca en ese momento es: me tengo que proteger yo, porque si no me protejo yo, pues yo me voy a morir. Y si yo me muero, todo lo que está alrededor mío también va a morir. Entonces es como un mecanismo compensador que no mide del todo las consecuencias que están sucediendo a nivel renal,
pero es algo que también lógico que va a suceder, pues, porque es un aumento sostenido durante quién sabe cuántos años. Ese detalle me lleva a explicarles el hecho de que en ocasiones, más frecuente de lo que ustedes llegan a pensar, el detectar micro o macroalbuminuria y con ello detectar una nefropatía diabética, precisamente en esos pacientes, son hallazgos incidentales. Es decir, ustedes le toman exámenes, una batería de exámenes en general, para cualquier otra patología o sospechando cualquier otra condición o un examen de rutina incluso, y aparecen todos estos valores alterados, ¿verdad? Y es por eso que deben manejar los valores normales para ustedes sospechar cuando algo pues ya se está saliendo de lo normal y ustedes toman las medidas pertinentes, ¿verdad? Quiero ver cuántos años. Creo que con eso solventaba un tanto la duda, ¿verdad, de Eduardo Ortiz? Manejen muy bien esos términos de microalbuminuria y macroalbuminuria. También manejen las unidades. Siempre eso es muy importante y para quienes han estado en discusión conmigo saben que yo les recalco bastante ese detalle. Tengan en mente que la microalbuminuria la podemos medir en minutos o la podemos medir en 24 horas. Las unidades son distintas, no se vayan a confundir con esos detalles importantes porque aunque esté el valor, pero las unidades estén mal, pues ya es otra respuesta. Entonces, eso les va a poner, se van a ganar una pregunta mala porque, por ejemplo, en microalbuminuria de 20 a 200 microgramos minuto. Sin embargo, si se les preguntara en 24 horas, es de 30 a 300 miligramos. Ya no son microgramos, son miligramos. Entonces, pónganle mucho cuidado a eso, a las unidades, a los valores normales. Quiero ver. En la neuropatía diabética, algo muy importante, siempre relacionado con las 4 vías que están sucediendo. Acá lo que predomina, si bien es cierto, es la vía de los polioles y la vía de los AGEs o los productos avanzados de glicosilación avanzada, ello va a llevar a la generación de especies reactivas de oxígeno. Y son estas especies reactivas de oxígeno las que me preocupan mucho en estas neuropatías diabéticas. Hay daños no solamente por los factores de riesgo de que además de que la persona sea diabética, algo que se ve muy frecuentemente acá es que a pesar de ser diabético, es también hipertenso. Entonces, eso es como que la peor combinación, porque se potencia y se acelera mucho más el daño, no solo a la retina, no solo a la microvasculatura del riñón, sino también a la microvasculatura del vaso, del nervio, perdón, de la vasa vasorum, vasa nervorum, como ustedes ya lo habrán visto en anatomía, y las diferentes citoquinas y macrófagos que están aumentados por la respuesta alterada que tiene un nervio en una persona diabética es lo que lo va a llevar a la neuropatía. En estos casos, quiero ver, en el documento se menciona la relación albúmina-creatinina. ¿Por qué es relevante? Vale. Después voy a retomar la parte de la neuropatía. Quiero solventar esto primero. Bien, en la relación albúmina-creatinina es muy importante porque ellos son los principales marcadores de función renal. La creatinina, por una parte, pues nos menciona cómo es el riñón capaz de filtrar y reabsorber los productos de desecho del metabolismo en sí. Sabemos que la creatinina es un producto de desecho muscular, como bien lo mencionaba ahora el doctor Franco en su clase, y la albúmina, por otra parte, nos permite saber cómo está la selectividad de esa barrera renal para poder reabsorber o evitar el paso de las proteínas a la orina, porque normalmente pues debería de haber cantidades trazas
o muy insignificantes de proteínas en orina. Son casos súper puntuales los que pudieran llegar a pasar. Entonces, el hecho de que esta relación albúmina-creatinina esté alterada ya nos indica que hay un proceso patológico en el riñón que ha dañado las dos partes funcionales más importantes que tiene el riñón: su capacidad de filtración, reabsorción y su membrana o su permeabilidad que tiene para evitar el paso de las proteínas y su consecuente eliminación en la orina. Entonces, por eso es importante. En una persona diabética, en una persona hipertensa también, es importante que nosotros veamos esta relación, porque a medida va aumentando los niveles de creatinina sérica y no se diga la creatinina en orina, los niveles de albúmina también van a ir aumentando. ¿Por qué? Eso nos está dando la clara significación que el riñón no está pudiendo filtrar, reabsorber adecuadamente los productos que él necesita para su metabolismo, se están acumulando demasiado, han llegado ya a nivel sérico, por eso se está elevando la creatinina sérica. Ella me va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, y cuando va subiendo los niveles de creatinina sérica y esta tasa de filtrado glomerular va disminuyendo porque ya no está pudiendo hacer adecuadamente su función en el riñón, comienza a aparecer la albúmina. Cuando vean la clase de enfermedad renal, ahí van a terminar de comprender muy bien y con más amplitud estos términos del por qué es importante esa relación albúmina-creatinina y cómo en base a ellas nosotros podemos clasificar, o bueno, sí, clasificar es la palabra correcta, los diferentes grados de daño renal. Entonces, en un paciente diabético, creatinina, albúmina y tasa de filtrado glomerular son indispensables para saber qué tanto daño renal hay y qué tanto yo puedo hacer para tratar de enlentecer el daño subsecuente que va a tener ese paciente. Por eso es importante que manejen valores normales, porque ya más adelante, cuando ustedes están en unidad de salud o cuando ya estén a nivel hospitalario haciendo turnos, no se queden únicamente con el hecho de, bueno, aquí están los exámenes, me pidieron que se lo llevara al doctor tal y ya estuvo, ya cumplí mi trabajo, ya se lo llevé. No, traten la manera de ir ustedes pensando por qué están elevados estos valores o por qué están disminuidos. Entonces, cuando ustedes tienen presente la posibilidad de patologías que les están alterando esta relación albúmina-creatinina, ustedes ya se pueden ir orientando en qué es lo que está pasando en estas personas. Si los daños no son tan graves, una buena dieta, ejercicio y el control, obviamente, pues, de los niveles de glucosa y los niveles de presión van a ser indispensables. Por eso es que es muy importante que manejemos nosotros esa relación albúmina-creatinina para que nosotros veamos cómo está funcionando el riñón y qué tanto le queda todavía. No sé si con eso logré solventar, Stephanie y Esmeralda, la duda que tenía. Dígame. Sí, definitivamente nos ayuda el hecho de que la persona únicamente solamente sea diabética, pero no vayan a caer en el error de que porque solo es diabético, sí puedo hacer algo por el riñón. No. Si el daño es crónico y la relación creatinina-albúmina, la tasa de filtrado glomerular, la proteinuria presente en los exámenes que nosotros les dejamos es marcada, ya no podemos hacer nada. Únicamente podemos hacer el avance más lento para que pues, la persona pueda tener una buena condición de vida. Depende. Ahí depende muchísimo del nivel de glicemia basal que esa persona maneje, depende de si no tiene otra comorbilidad aparte de la hipertensión, si no tiene, por ejemplo, algún tipo de síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, si no ha sufrido algún traumatismo al riñón que haya afectado la calidad del mismo, si no tiende a producir autoanticuerpos contra cualquier tipo de receptor que pueda llegar a presentarse en el riñón,
si no hay algún daño autoinmune, lupus eritematoso, por ejemplo. O sea, depende de muchísimos factores, pero uno de los factores que más condiciona en nuestro país las complicaciones en estas personas es la obesidad, la hipertensión y el mal apego al tratamiento. Y con mal apego al tratamiento hago inclusión de dieta, ejercicio y medicamentos. Se van a dar cuenta, ustedes lo van a evidenciar, y es algo muy triste cuando ustedes tienen en su consulta a una persona a la que hace poco se le ha diagnosticado diabetes, ustedes le están dando los medicamentos para poder controlarlas, pero de repente la persona viene y le dice, es que fíjese que la vecina me dijo que me va a hacer daño tanta pastilla. O algo que es bien típico, y créanme que ustedes más de alguna vez lo van a escuchar, es que si yo tomo muchas pastillas para el azúcar, o si me pongo la insulina, me voy a quedar ciego. Por desgracia, eso es algo que a día de hoy, 2026, sí, es algo que sigue sucediendo, es algo que no hemos logrado erradicar. Por eso yo les mencionaba en la clase anterior que recuerden, ustedes no solamente tienen el papel de poder curar enfermedades, sino que son educadores también. Entonces ustedes deben educar no solamente al paciente, sino a la población. Y con todo lo que ustedes ya van adquiriendo en conocimiento ahorita, de poco a poco, ustedes ya pueden ejercer eso, de poder explicarle a sus vecinos o a algún familiar, es que yo he visto en clases esta cosa y por eso es malo estar comiendo tanto pan dulce, estar comiendo tantas pupusas a cada rato, ¿verdad? Por eso es importante la dieta, el ejercicio, para que no vayan apareciendo todas estas complicaciones. Exacto. Sí, podríamos decir. Ajá, correcto, así es. Vaya, no es lo mismo que, por ejemplo, le voy a hacer así una analogía, ¿verdad? Lo primero que se me viene a la mente. Vaya, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, esa persona con diabetes mellitus, por ejemplo, digamos que es una persona que va todos los días a la playa. Supongamos, ¿verdad? Entonces, imagínense que todos los días, los 7 días a la semana, va a la playa. ¿Cuánto gasta de gasolina? Entonces, no va a ser lo mismo, o va a ser la misma condición que, por ejemplo, vaya únicamente 2 o 3 veces a la semana. Entonces, vean que sigue llegando, o sea, en este caso sigue estando la enfermedad, pero como ya no va todos los días, ya no va los 7 días a la semana, pues obviamente pues logra ahorro de gasolina, logra ahorro de el daño al motor que le está haciendo, y pudiéramos decir que ese daño al motor es el daño renal, ¿verdad? Entonces se cuida más, ¿verdad? Sin embargo, va a llegar un momento en el que a lo largo de los años pues puede haber un deterioro mayor o menor dependiendo qué tan bien hizo las cosas el paciente, ¿verdad? Recordemos que todas esas enfermedades son un binomio, ¿verdad? ¿Qué tanto yo sé de la enfermedad, puedo manejar la enfermedad, y qué tanto colabora el paciente? Porque ustedes pueden saber hacerlo todo, pero si el paciente no colabora, por desgracia, pues no llegamos a un final como lo esperaríamos, ¿verdad? Entonces, eso. Ajá. Sí, dígame. No se preocupe. Ujú. Ajá, correcto. Ujú. Sí, pudiese llegar a suceder. Es más frecuente que suceda en una persona con hipertensión y no tanto en un diabético. Habría que ver, o habría que estudiar qué tan alterados estaban los exámenes basales de esa persona, porque efectivamente lo hemos visto y ustedes lo han evidenciado a lo largo de todo el desarrollo de Bioquímica 1 y de Bioquímica Médica hasta el momento, que el ejercicio y la dieta y pues obviamente los medicamentos pues ayudan enormemente.
Pero si nosotros eliminamos los factores que están condicionando el aparecimiento de una enfermedad, si no han avanzado demasiado tiempo, bien pudiésemos llegar a retirar los medicamentos. Por ejemplo, si esa persona, la alteración al metabolismo de los carbohidratos, que puede condicionar a que los niveles sean superiores a 126 miligramos por decilitro y tiene, por ejemplo, un año de evolución o tal vez quizás 2 años, una muy buena dieta, muy buen ejercicio, pero así constante, bien pudiésemos retirar medicamentos si no está tan elevado. Si, por ejemplo, él es diabético o fue diagnosticado como diabetes y los valores de glicemia andaban abajo de 150, 160, abajo de esos valores, y sea, por ejemplo, obesidad mórbida, y logre no su normopeso, pero sí que esté por lo menos en sobrepeso, llegándole al normopeso, pudiésemos llegar a retirar medicamento, siempre y cuando pues el medicamento no sea, por ejemplo, metformina y glibenclamida cada 8 horas, porque si es metformina y glibenclamida cada 8 horas, muy difícilmente vamos a poder retirar ese medicamento. O sea, tal vez pudiéramos reducir dosis, pero no retirarlo del todo, porque para que yo deje a una persona metformina, glibenclamida, glimepiride, todos los medicamentos que nosotros hemos estado viendo a lo largo de la asignatura y que vimos en discusión, si yo los dejo tan seguidos es porque definitivamente yo sé que, y lo evidencian los exámenes, no se está pudiendo controlar el cuerpo por sí solo. Entonces, el que haya una mejora del peso y una mejora en la dieta, es casi nulo que va a poder darme esa posibilidad de yo quitarle los medicamentos. Bueno, vaya, entonces, todo el aparecimiento de estas enfermedades, mejor dicho, perdón, de esas complicaciones, están relacionadas con los niveles elevados de glucosa, que van a ser todo el gran desorden de las 4 hipótesis que nosotros hemos visto. Para retomar la parte de la neuropatía, recuerden que la célula de Schwann va a ser la principal afectada con los niveles elevados de glicemia, ¿verdad? Los productos reactivos, las especies reactivas de oxígeno y los productos provenientes de la vía de los polioles son las que van a afectar principalmente a esta célula, la célula de Schwann, siempre relacionado con los daños mitocondriales. La proteína quinasa C, pues mediante los factores nucleares capa beta que van a condicionar el aparecimiento de inflamación, y aquí nuevamente el aparecimiento de la vía de la exosamina, porque la N-acetilglucosamina que está unida a la UDP, pues también va a permitir que haya un factor transformante de crecimiento beta 1 que va a condicionar la inflamación de esta célula y va a condicionar finalmente el aparecimiento de la neuropatía. Recuerden que la neuropatía diabética, la que predomina en este tipo de pacientes, es la simétrica distal. Esos detallitos pónganle bastante atención porque pudiese venir algún caso de esa manera, ¿verdad? Que se le den los valores, que se pregunte cómo va a ser la distribución en una neuropatía diabética, ¿verdad? Y recuerden, yo también les hacía la alusión en clase de cómo es el avance, ¿verdad? Como que si fuera en una media o en un calcetín. Así como ustedes se ponen el calcetín o se ponen las medias, así mismo va avanzando la neuropatía. Va desde la parte distal a la parte caudal, vamos hacia arriba, ¿verdad? Vale, eso es con la parte de la nefropatía que ya vimos anteriormente y la neuropatía diabética que acabamos de ver. Vaya, de ahí con la parte de la retinopatía, tengan en mente y en consideración, bueno, las fotos que yo les colocaba, ahí está súper bien explicado que acá pues siempre igual la vía de los polioles y la vía de los productos de avanzada glicosilación son los principales, pero aquí entra un tercer elemento que es el factor transformante endotelial vascular. Ese factor, el VEGF-A, es el principal que mantiene las uniones adherentes, en los capilares de los ojos, ¿verdad? Entonces, va a depender de ellos y de la señal que estos envían para mantener esa permeabilidad,
Y cuando hay hiperglicemia y aparecen estas 4 hipótesis, sobre todo la de los polioles y la de los productos de glicosilación avanzada, esas uniones adherentes pues se van a perder. Si se pierden esas uniones adherentes, es que ya comienza a haber la fuga capilar, no solamente de plasma, sino que de proteínas y de todos aquellos productos que pueden llegar a condicionar el aparecimiento de macrófagos y formar células espumosas. Recuerden en la parte de y estudien muy bien el por qué aparecen los exudados algodonosos y por qué aparecen los exudados serios en esta retinopatía diabética. Cada uno tiene una explicación del por qué es que aparecen, cómo se ven en el fondo de ojo. Recuerden que el exudado algodonoso recibe su nombre porque son manchas difusas, similar a como que estén viendo cositas de algodón empapadas en un fondo de ojo, predominantemente por hemorragia, ¿verdad? Y cuando hablamos de exudados serios, ya la palabra se lo dice, ¿verdad? Serios, cera, lípidos. Entonces, es una gran cantidad de fuga de lípidos que está sucediendo a nivel de la microvasculatura ocular y por eso aparecen. Los exudados serios ya no tienen unos bordes difusos, sino que ya son más establecidos, ya son como más bien delimitados y se van a ver predominantemente pues de color amarillito, ¿verdad? Amarillito naranja se van a ver. Y los exudados algodonosos son más blancos, de ahí que también otra de las razones por las cuales reciben el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, también algo muy importante, bueno, ya se dieron cuenta pues que tanto en clases como en esta asesoría les he mencionado 2 rutas que son como que las principales y las que predominan, polioles y vía de los productos avanzados de glicosilación avanzada. Sí tengan en cuenta las enzimas que participan en estas 2 rutas, porque sí pudiese haber o sí me interesaría explorar que ustedes sepan cuáles son las enzimas condicionantes de estas rutas. Entonces sabemos que en la ruta de las polioles, pues una de las más importantes, la aldosa reductasa. Entonces esa enzima si yo pudiera evaluarla, por ejemplo en la de los productos finales de glicosilación avanzada, no me metía tanto en la parte enzimática, pero sí vean cuáles son esos productos finales de glicosilación avanzada. Recuerden, yo les mencionaba también en clase, la hemoglobina glicosilada es un AGE, ¿verdad? Entonces, él es un producto final de glicosilación avanzada que nosotros, pues como no mantenemos unas hiperglicemias todo el tiempo, pues ella fácilmente hace su trabajo, ella está unida la glucosa a la albúmina y ella pues puede hacer todo su paso en todo el torrente sanguíneo, llega a los lugares a donde debe de llegar y ya cada quien se separa, hace su trabajo. Sin embargo, pues cuando hay hiperglicemias sostenidas por demasiado tiempo, sepan que pues estos productos que van sucediendo a modo de tener una estabilidad, asimismo una estabilidad estructural, se convierte esta glucosa pues en una base de Schiff, luego se convierte en un producto de Amadori, este producto de Amadori pues por excelencia en la hemoglobina glicosilada, pero luego pues si hay tanta en sangre y no ha logrado cumplir su función, sigue habiendo una dosis muy alta de glucosa, van a avanzar a los puentes fluorescentes que son los GOLD y los MOLT, ¿verdad? Entonces estos puentes GOLD y MOLT, que son como los AGEs peores que existen ahí por excelencia, son los que van a hacer los daños irreversibles a las proteínas. Entonces sepan muy bien cuáles son, sepan los aminoácidos a los cuales se unen estos puentes GOLD y MOLT, casi siempre son lisinas, pudieran llegar a ser dependiendo de la proteína, argininas, pero predominantemente se unen a las lisinas. Y ahí en la foto yo les colocaba tanto GOLD y MOLT, si se fijan, están unidas a 2 lisinas. O sea, son 2 proteínas que los aminoácidos lisina se unieron ahí, formaron este puentecito, y como ya no son unas proteínas que tengan su estructura cuaternaria única, sino que ya se vio alterada la estructura, pues ya no van a cumplir sus funciones, ¿verdad? Manejen muy bien los valores de
de laboratorio. Recuerden que en esta clase pues también entra la parte de las complicaciones agudas y son 3 complicaciones agudas, ¿verdad? La hipoglicemia, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Algo que yo noté en la discusión fue que se les está dando bastante problema la parte de diferenciar cuál es la cetoacidosis diabética y cuál es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Aquí hay un dato muy importante, que el detalle es que 1/3 de los casos pueden llegar a presentarse como una mezcla de alteraciones a nivel de laboratorio. El estado hiperosmolar hiperglicémico sabemos que no cursa con cetoacidosis, sin embargo, 1/3 de los casos sí puede llegar a presentarla. Sin embargo, pues no va a ser tan marcada como en la cetoacidosis diabética. Otro detalle importante, la cetoacidosis diabética es casi exclusiva del diabético tipo 1. Sin embargo, el diabético tipo 2 puede llegar a presentarla. Es igual que el estado hiperglicémico hiperosmolar. Es casi exclusivo del paciente diabético tipo 2. Sin embargo, muy raros casos un diabético tipo 1 pudiese llegar a presentarlo. Vean bien la parte, yo les colocaba un cuadrito en donde estaban los dos, que les había puesto las cositas en las iniciales, se las había puesto en inglés. El estado hiperglicémico, recuerden, hay 2 tipos de osmolaridades, ¿verdad? La osmolaridad efectiva y la osmolaridad total. Entonces, esos valores ténganlos muy presentes. Vean también la parte de, en la cetoacidosis diabética hay 3 grados, la cetoacidosis diabética leve, la moderada y la severa. Fácil que la glucosa en los 3 arriba de 200, pero lo que me condiciona que va a ser moderada o severa es o bien el pH o el bicarbonato. Y sí pudiera ser también la presencia de cetonas, pero recuerden que la leve y la moderada, las cetonas están entre 3 a 6 milimoles litro. Es hasta en la severa que yo sé que arriba de 6 milimoles litro, yo solamente si tuviera glucosa y cuerpos cetónicos, puedo saber que es una cetoacidosis diabética severa. De lo contrario, no tengo manera de saberlo. Necesito los otros valores. Necesito pH y necesito bicarbonato. Ya si ustedes tienen glucosa, pH y bicarbonato, ya ahí súper fácil van a saber qué es una moderada o qué es una severa. Recuerden, si es una severa, abajo de 7 el pH, abajo de 10 el bicarbonato. Si es moderada, el pH es de 7 a 7.25 y el bicarbonato de 10 a 15. Y si es leve, el bicarbonato va a estar arriba de 7.25, pero abajo de 7.30. No puede haber un pH arriba de 7.30, porque entonces ya no cumpliría el criterio de ser una acidosis. Entonces tengan mucho cuidado con ese detalle. Y el bicarbonato, pues para que sea leve, de 15 a 18, ¿verdad? Entonces tengan eso en mente, porque ya el tiempo ya se nos acabó, ya solo me queda un minuto. Y bueno, en una de las fotografías ahí también yo les había colocado las vías metabólicas que están relacionadas con cada una de las complicaciones agudas, más que todo, ¿verdad? Por un lado la cetoacidosis y por el otro lado el estado hiperosmolar, ¿verdad? Vean bien las flechitas, porque esas flechitas son las que me condicionan qué es lo que está elevado y qué es lo que está normal. Vean también la presencia de los signos y los síntomas característicos en estos pacientes, porque son importantes, y la respuesta fisiológica, ¿verdad? Todas las respuestas fisiológicas que ustedes ven en la primera fotografía cuando lo estudien es una persona no diabética, y en una persona diabética casi todas ellas están abolidas o están muy disminuidas, y por eso los valores son normales, los valores son diferentes en una persona no diabética que en una persona diabética. Entonces, yo espero haber solventado como las dudas o lo que más se les complicaba de este tema.
Espero también que hayan logrado aprovechar, ver los puntos como centrales en los cuales deben enfocarse para que logren estudiar pues, y salgan bien en este tema, ¿verdad? Y pues logren salir bien en los temas que tienen para este segundo parcial. Entonces, si no hay ninguna otra duda, yo me despido de ustedes porque ya cumplí mi hora para no quitarle más tiempo. Creo que tienen asesoría, no sé si con el doctor Franco a la 1. Ahí ustedes sabrán bien cuál es la asesoría que les toca. Entonces, bueno, ya saben, un gusto. Para mí un placer de haber estado con ustedes en esta hora. Espero haber solventado la mayor cantidad de dudas que tenían. Veo